No hay problema. Tiempo. Hola, Josu. Ah, qué lindo. Salmo 3 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Y en el 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Tenemos un Dios grande, milagroso. Si anoche dormimos y hoy despertamos, es porque Él nos sustenta. Si estamos de pie, es porque su mano y su bendición está sobre nosotros. Y en esta mañana vamos a alabar a este Dios. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres
aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre de verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre de verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Excelente la alabanza. Muchísimas gracias, Josué, Lali, Germán. Muy linda la participación de los tres. Hermoso. Amén. Muy bien, familia. Sí. Bueno, pasamos a la oración y si me olvido de alguien me lo mencionan, por favor, porque somos... ¿Quién? Sí, Alejandro. Buen día a todos. Buen día, Buen querido. día. Contarte algo muy cortito, Sí, Alejandro. que hoy cumplimos 36 años de casados con Mirta. Muy bien, viva. Bien. Muy bien. No, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, en realidad hoy nos casamos por civil y el martes, 18, sería por la iglesia, que nos casó Jorge y Tato. Ah, qué La bien. iglesia. Bueno, Así que muy bueno, bien. comentarles eso y agradecerles a todos y a José María lo que dijo, y también comparto con José María con lo de Luisito, porque con Luisito nos conocemos de la primera hora, ¿no? Lo Qué queremos bueno. mucho, Luisito también. Y mi señora, aunque no lo comente, ella, así entre nosotros, eligió a Silvita. La quiere mucho a Silvita y para honrarla, ella, como es muy tímida, lo digo yo,
la quiere honrar a Silvita. ¿Lo está haciendo? Todo. Gracias. Sí. Muy bien. Ahí Bueno, está. Mirtita, animate y decile unas palabritas a Silvi. Dale, Mirti. No lo va a decir, no lo va a decir. No. Bueno, No te lo esfuerces, recibimos porque- igual. Bueno, nos gozamos por estos 38 años, 36 años que el Señor les regaló. Padre, te damos gracias por la vida de Alejandro y la vida de Mirta. Los bendecimos en este 36 aniversario, para que ellos puedan seguir encontrando esa alegría de estar juntos, esa alegría de tu presencia, el propósito de la vida en lo que está en tu corazón para ellos. Ellos puedan, Señor, seguir creciendo en Cristo juntos, trabajando para vos, Señor, en esa comunión, en esa unidad matrimonial tan hermosa. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Toda la ahora, bendición. Papá, Gracias. te presentamos a nuestros hermanos que están necesitando de tu amor, de tu cobertura y de tu sanidad. Levantamos. Un segundito, puedo decirte, hace unos días que está Silvita y Danny Baker como engripaditos, ¿viste? Está un poquito mejor, pero hoy Ahí lo Silvita ponemos. también, que dice, no, mamá, está todo bien, quédate tranquila, es una gripe y no sé cuánto, pero está con fiebre, ¿viste? Hace 2 o 3 días, así que bueno, ya que estamos orando por los hermanos, aprovecho a ponerlo ahí delante de su presencia. Amén, Por amén, supuesto. amén, amén, amén. Los acabo de anotar en mí. Gracias, amor, Amén. gracias. Gracias, Amén. querida. Señor, te damos gracias porque en vos lo tenemos todo. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, papá, porque en Cristo nos diste la plenitud de todas las cosas. Te Amén. damos la honra, la gloria, la alabanza y el poder Amén. en nuestras vidas. Señor, sí, Papá, levantamos ahora a los necesitados, a nuestros hermanos que necesitan tu caricia, tu sanidad, tu cariño, tu paz, tu gozo, la libertad de tu espíritu. Levantamos a Chabela, Señor, delante de ti para que la ministres en su necesidad. Al nieto de Mirta, Gabrielito, Señor, el miércoles está la audiencia, papá, en el nombre de Jesús. Pedimos tu Amén. juicio. Te nombramos el abogado. Jesús, te nombramos el abogado de Gabrielito, el nietito de Mirta, y que estés ahí en la audiencia. Y solamente indicaba el hecho de que esa generación mala y adúltera no iba a recibir señal, sino solamente la del profeta Jonás. Es importante que debemos entender cómo conduce el Señor, nuestro Señor, el mundo, ¿no es cierto? Esta gente, estos sacerdotes de aquella época tenían endurecidos y les faltaba sensibilidad espiritual para poder entender todas esas señales. Por eso quizás no discurrieron el devenir del bíblico de las señales que marcaban esos tiempos. Y los acontecimientos que nos suceden hoy y que podemos confrontar con los días de Noé, con los días de Sodoma y Gomorra, debemos analizar desde el punto de vista que son acontecimientos que ocurren día a día y son realidades que nadie puede desconocer. El tema es definir si las mismas o algunas de ellas son señales en el sentido bíblico, el de las profecías, para poder vislumbrar si el tiempo ha llegado, el tiempo de la venida de nuestro Señor. Por eso quería elevar estas pequeñas reflexiones y analizar así en algunos puntos que podemos extractar de las Escrituras para poder, con equilibrio, analizar los acontecimientos del día a día. Veamos qué dicen las Escrituras al respecto. Por ejemplo, dicen las Escrituras que el ser humano ha perdido o va a perder el amor y la fe en los últimos tiempos. Allí en Mateo 24, 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y Jesús ahora trata de corregir la deducción equivocada de sus discípulos. Les muestra que no todo lo que parece ser una señal del fin del mundo es en realidad una señal en tal sentido. En otras palabras,
hay también señales que solamente en un sentido muy general merecen ese nombre. Cuando queremos que estos sucesos separados se interpreten como indicadores infalibles de la venida de nuestro Señor, muy posiblemente estemos incurriendo en señales erradas. Y también podemos pensar que siempre hay personas, falsos profetas, engañadores al respecto. Esto se afirma porque en la Escritura misma, que dice que la maldad se aumentará, podemos entonces definir el hecho de que esto será como consecuencia del resultado natural de la división, por ejemplo, del círculo familiar, de la disminución en el amor de los unos por los otros, exactamente como Jesús lo habría predicho ahí en Mateo 24:12. Y también en Mateo 10, 34 al 37, donde dice Jesús que ha venido a poner en disenso las relaciones familiares y de esta manera, de esta forma, dar valor a su llamado. ¿Se entiende, verdad? Dice en Mateo 10, 34 a 37, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, no es necesario nombrar a ninguno de los falsos profetas o engañadores. Además, el solo hecho de que jamás desaparecen a lo largo del tiempo en la tierra, muestra claramente que su aparición y obra no pueden constituir una señal en el sentido restringido de la palabra. Recordemos, por ejemplo, los vaticinios de los testigos de Jehová. A lo largo de la historia, ellos han profetizado el fin de los tiempos en 1874. También lo ha hecho en 1914, en 1918, en 1925, en 1940, en 1975 y en 1994. Y no se arrepientan. Y esto que hablamos es también válido respecto a las guerras y a los rumores de guerras. En Mateo 24:6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el imperio romano había estado disfrutando de una larga era de paz. Pero según la historia, unas 4 décadas más tarde, el tumulto político comenzaría a inquietar el gran reino desde uno al otro extremo, de tal manera que Roma vería a 4 emperadores en un solo año. Y estas violentas revueltas e insurrecciones no pueden ser mucho, por más que se estire la imaginación, constituir indicaciones definidas de que el Señor vendría inmediatamente. Yo quiero establecer el equilibrio en el pensamiento nuestro respecto de la venida de nuestro Señor y de las señales que ocurren en el mundo a través del análisis de las realidades, pero con equilibrio. Esto que hablamos acerca de las guerras, también deberemos hablarlo, podemos verlo en Mateo 24:7, donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Es decir, que estas guerras están creciendo en intensidad. Es perfectamente claro que cuando se señala una guerra en particular, hambruna, o peste, o terremoto, como medida del arribo de Cristo y como una ayuda para los fijadores de fecha, se ha producido una nueva señal errada, así la llamo. Y Jesús también se refiere a estas hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Como ocurre con los acontecimientos predichos, así también es aquí. Hoy la humanidad se encuentra sumida en una pandemia.
una peste que no reconoce fronteras y desatada fundamentalmente por la gran movilidad y el número de viajes que se realizan hoy día por todo el planeta. Así, es bastante fácil que se extienda un virus hasta provocar una posible pandemia, siendo entonces estos desplazamientos la principal causa de su propagación. Pero en la historia, y quiero remarcarlo, como ustedes bien saben, en la historia de la humanidad, ha habido otras con consecuencias terribles. Así, quiero marcar, por ejemplo, la peste negra, en 1346 a 1356. ¿Saben con cuánto? Con 75 millones de fallecidos en Europa, Asia y África. La gripe española, en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Esto trajo como consecuencia 50 y 100 millones de muertos. El cólera en 1817, en Asia suboriental, China, Japón, Oriente Medio y sur de Rusia, con cifras desconocidas. La viruela en el siglo XVIII, con 400.000 fallecidos anuales. También el SIDA, hace pocos años atrás. Y ahora el COVID-19, con una cifra de muertos que aún no termina de contarse. Y la pregunta subyace, ¿no es cierto? ¿Y habrá otras? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo varias pandemias en la historia de la humanidad con resultados terribles. Deberemos discernir el propósito divino de esta peste que abarca a toda la humanidad. Si vamos a los profetas bíblicos, a los profetas mayores y menores, vemos que el castigo que afectaba a las naciones impías y al Israel rebelde de aquella época eran espada, guerras, hambruna y pestilencias. Estas perturbaciones que hemos puntualizado en la esfera del mundo físico ciertamente son prefiguraciones y representaciones de aquello que, en una escala mucho más extensa e intensa, ocurrirá en la esfera de la naturaleza al final de la era. Pero aparte de este sentido muy general, no se pueden llamar correctamente señales. Ninguna de ellas en particular puede dar a nadie el derecho de hacer predicciones con respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Y recuerdo Mateo 24:36, ¿no? Donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es apenas necesario añadir a esto que solamente los falsos cristos y falsos profetas, las guerras y los rumores de guerra, los terremotos, hambres y pestes ocurren a través de toda la historia de la Iglesia, sino también las persecuciones y las deserciones de los cuales se refiere Jesús en los versículos 9, 10, 12 y 13 de este capítulo 24 de Mateo. En cada siglo se ha verificado el dicho, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. La sola expresión todas las naciones muestra claramente que Jesús no está pensando solamente en lo que ocurre durante la vida de los apóstoles. Ahora, con respecto a todos estos acontecimientos descritos, Jesús dice en Mateo 24, 6 y 8, dice, no os turbéis, porque tales cosas deben suceder, pero eso no es el fin. Todo esto será principio de dolores. Todavía. Todas estas cosas son solamente el principio de los dolores de parto. Marcan el comienzo, dice Jesús, no marcan el fin, por lo tanto, no os alarméis. Pero a pesar de estas claras advertencias, muchos miembros de la Iglesia moderna hoy se llenan de admiración cuando un ministro, un evangelista, hablando muy doctamente acerca de las señales de los tiempos, trata de demostrar a sus oyentes
que esta o aquella batalla terrible, o aquel terremoto, o aquella hambre devastadora, o peste destructora basadas en la profecía, son señales infalibles del inminente regreso de Cristo. Es cierto, los hechos aquí señalados tienen significado, son peldaños que conducen hacia la meta final. Por medio de ellos se prefigura el final de la era que se acerca y se desarrolla así el plan eterno de Dios. Además, cuando comprendemos que hacia el fin de la presente dispensación, las perturbaciones indicadas van a ocurrir juntas. Dice Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Probablemente sean más numerosas, más extensas y más terribles que nunca antes, y que van a tener lugar en conexión con la gran tribulación, que dará paso a la parusía, a la presencia, a la llegada, a la venida de nuestro Señor. Allí tenemos en Mateo 25, 5 al 9. Podríamos llegar a la conclusión que no sería razonable calificar al brote final de todos estos terrores como señales concurrentes o acompañantes. Jesús continúa diciendo en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y también en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que el sentido sería que aquel que a pesar de todas estas perturbaciones y persecuciones permanece leal a Cristo, entrará en la gloria. Para él el periodo de persecución y tribulación durará, o para nosotros, hasta que la muerte nos libre de este escenario terrenal, pero para la iglesia en general durará hasta la segunda venida de Cristo. ¿Bien? Es decir, es necesario conocer las señales de los tiempos y discernir el obrar de Dios. Considerar las profecías y las manifestaciones milagrosas de nuestro Dios. Ser equilibrados, enviados por el Espíritu Santo para desechar todo aquello que afirmen los falsos profetas y para aquello que atestiguen las obras mentirosas del enemigo. Conocer los tiempos y las sazones. Miren, hermanos, el único que revela los tiempos es Dios. Y no es malo conocer los tiempos, sino por todo lo contrario, el Señor desea que nosotros conozcamos los tiempos que están transcurriendo, que se presentan delante de nuestra vida. En Daniel 22, 27 y 28, consultado sobre el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel responde lo siguiente. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Podemos decir que las señales de los tiempos marcan acontecimientos o experiencia que Dios da a las personas para mostrarles lo que ha sucedido, lo que sucede o lo que pronto sucederá, algo importante relacionado con su obra. Se ha profetizado que en los postreros días habrá muchas señales de la segunda venida del Salvador. Estas señales permiten que los fieles reconozcan el plan de Dios, sean advertidos y se preparen. Hay personas que alegran a Dios porque tienen el anhelo santo de conocer los tiempos
Y hay también otras personas que realmente le fastidian, por decirlo de alguna manera, con este tema. Por caso, encontramos en la Biblia la situación del rey Manasés, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo registra 2 de Reyes 21, 1-6, al punto de dar en sacrificio a su hijo, darse a observar los tiempos y ser agorero, e instituir encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Observar los tiempos. A eso se había dedicado este hombre. Fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, y provocó a ira al Señor. Segunda de Reyes 21, 1-6. Les invito para que después aquellos que quieran profundizar el tema lo puedan leer. Hay cierto deseo de conocer los tiempos y el futuro, que proviene, como vemos, de un mal espíritu. Aquí tenemos un rey que enojó a Dios, porque entre sus hechicerías, brujerías y adivinaciones, incluyó la práctica de observar los tiempos. ¿Qué hizo Manasés? Invitó el flujo satánico directamente, con su aprobación, a introducción de las artes ocultas. Contrario a esto, vemos, por ejemplo, en 1 Pedro 1:10, que dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a todos nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esta porción de la Escritura expresa que los profetas que escribieron las cosas que nos están siendo reveladas, inquirían, examinaban, veían cuáles eran los tiempos que correspondían a ellos. Por lo tanto, hay un anhelo para saber cuáles son los tiempos, que es un anhelo santo que viene del corazón de Dios. Pero también hay un mal espíritu que se mueve paralelamente al mundo, que está tratando de entender o determinar los tiempos a través de adivinación, de agoreros u otras observaciones, por ejemplo, de las nubes, de la borra en el café, no teniendo en cuenta en realidad ningún propósito con carácter divino o actuando directamente en contra de él. Hermanos, el único que revela los tiempos es Dios. Hay una gran diferencia, porque Dios no necesita adivinar, no necesita adivinar nada. Él conoce todo, todo, Él conoce todo. ¿Por qué o para qué adivinar? No tiene sentido pensar esto. Y un creyente tampoco necesita adivinar, porque recibe revelación de Dios para conocer lo que debe saber. No debe ir más atrás o más adelante de lo que Dios revela. Estamos viviendo el tiempo final de la Biblia, al que se le llama el tiempo de los gentiles. Luego, Dios cumplirá sus promesas a su pueblo Israel. Oh sí, no va a olvidarse de las promesas dadas a Israel, las va a cumplir. Jesús dijo que Jerusalén iba a ser deshabitada, que sus pobladores serían dispersados por las naciones, y que sería hollada pisada por los gentiles hasta que se cumpliese el tiempo de estos. En otras palabras, estarían bajo autoridad extraña, bajo potestad de los gentiles. Tenemos que estar ocultando, escudriñando el tiempo que nos toca vivir, siempre en un contexto y visión cristiana, el obrar de Dios y sus propósitos. Algunos molestaron a Jesús y lo fastidiaron, porque precisamente no conocían las señales de los tiempos. Y nosotros no debemos cometer el mismo error que los sacerdotes judíos en los tiempos de Jesús. Concluyendo, quisiera hacer mención de dos puntos importantes en el tema que tratamos para los tiempos que corren. Le doy gracias a Dios por esta iluminación que me dio en este sentido. Primero, es para este tiempo presente meditar acerca del propósito en la vida de Jonás, emparentándola a la gran comisión dispuesta para la iglesia. La señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? La señal de Jonás era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos.
Cuando Jesús se refirió a esa señal de Jonás, les estaba ofreciendo a los sacerdotes una nueva señal, más extraordinaria, su resurrección de entre los muertos después de 3 días y de 3 noches. Jonás había sido señal para los ninivitas y ellos creyeron. Ahora Jesús se erigía como señal de los tiempos. El Hijo del Hombre es la señal puesta para esta generación. Repasemos la escritura en Mateo 12, 39 a 42. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, dice el versículo 41. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Agrega el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. La referencia de estos versículos 41 y 42 es, por supuesto, al Señor Jesús. La supervivencia milagrosa de Jonás, después de estar en el vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches, fue una poderosa señal de que el mensaje de Jonás a Nínive era de Dios. Podemos repensar la historia de Jonás, el trato de Dios para con él, hasta que obedeció el mandato de proclamar el mensaje que Dios le dio. Les invito para leer luego el libro de Jonás, el versículo 4 a 6 y 10 del capítulo 3. Voy a hacer referencia únicamente al versículo 10 que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El pueblo de Nínive se arrepintió, y su rey, el rey de Nínive, también se arrepintió. Segundo, debemos reconocer las señales del tiempo presente. Dice la Escritura en Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Dios manifestado en carne caminó sobre esta tierra y cumplió su cometido. Profecía cumplida. Hoy nos preguntamos si seguimos exactamente igual que los religiosos de los tiempos de Jesús, no pudiendo reconocer las señales de los tiempos proféticos, las señales de los tiempos de nuestro Dios. Esto, los sucesos con los sacerdotes de aquella época, fueron registrados en las Escrituras para referencia a todo cristiano. También contamos, al igual que en aquel tiempo, con los milagros y maravillas llevadas a cabo por el Espíritu Santo, y tenemos la profecía bíblica más segura. ¿Recuerdan lo que dice 2 de Pedro 1:19? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en vuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su palabra, un llamado para la iglesia. Tenemos que estar preparados. Los que siempre nos comunica nuestro querido pastor Gabriel. Tenemos que estar preparados.
Dice Lucas 12, 39, 40, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, estad preparados para la hora, porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, no podemos ser indiferentes a las señales de los tiempos de hoy. Tenemos que entender, comprender, discernir que los tiempos se están cumpliendo frente a nosotros. Y en este punto, hermanos queridos, es bueno repasar algunas citas bíblicas acerca del tiempo por venir. ¿Tengo un minutito más, Gabriel? Decía, en este punto es bueno recordar algunas citas bíblicas. Solamente escuchen. Por la iglesia, 1 Corintios 15, 51 y 52. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué nos dice la palabra? En 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por Israel. Esto fue por la iglesia, por Israel. Apocalipsis 20, 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lucas 21, 25 a 36. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, también les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros que el verano está ya cerca. Y podemos seguir hasta el versículo 36, donde dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1, 1 a 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio aquí en Juan, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 22, 10 a 16. Ya termino. Apocalipsis 22, 10 a 16. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio del fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús.
Yo quería trasladarle todo esto porque es lo que próximamente veremos en la proyección profética de las Escrituras. La reflexión final y la oración es esta, hermanos queridos. El ser cristiano implica vivir la vida cristiana en su integridad. El ser cristiano requiere visión, guía e iluminación del Espíritu y su sabiduría. No permitamos que después de haber escuchado por años la palabra de Dios, nos suceda lo que ocurrió en Jerusalén, por no haber conocido el tiempo de su visitación. Dios quiere que seamos conocedores de los tiempos, de las obras que Él tiene planeadas desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas y las llevemos a cabo para alcanzar el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Si comprendemos que no estamos ajustados en tiempo ni en espacio, es hora que nos arrepintamos y pidamos a Jesús que tome el centro de nuestra vida para no seguir deambulando. Estar en el lugar correcto, en el tiempo exacto, hacer su voluntad en el tiempo preciso, conocer y dar a conocer el tiempo de su visitación. Digo, y digamos a Dios, hermanos queridos, que queremos vivir ajustado a los tiempos y a su voluntad. Encamínanos, Padre Santo, porque tú nos has hecho vivir en un tiempo especial y no queremos ignorarlo. Ábrenos, Señor Dios, nuestro entendimiento, danos revelación para comprender las Escrituras, porque sabemos que el tiempo de la segunda venida de Cristo se acerca y queremos estar despiertos. Obra de tal manera, Padre Santo, que no nos sorprenda. Queremos estar en luz. Declaramos que en tus manos están nuestros tiempos y te pedimos que nos enseñes a contar nuestros días, de tal manera que traigas a nuestros corazones sabiduría. Te amamos, Señor. En ti hemos puesto toda nuestra confianza. Bendito y alabado sea, Señor. Ese es el mensaje, Señor, querido Gabriel, el mensaje que el Señor me puso en el corazón. Muy valioso, creo que nos ayuda a poder perseverar, y yo quiero pedirte un trabajo más, Roberto, porque quisiera que todos los hermanos tuvieran la posibilidad. Yo he tratado de tomar nota de los versículos y realmente no creo haber logrado todo y no quisiera equivocarme. Así que quisiera pedirte en esta semana, en el transcurso de esta semana, solamente los textos bíblicos, que puedas mandarnos por WhatsApp solamente todos los textos bíblicos para que lo podamos tomar como parte de nuestro devocional, casi diría obligatorio, porque tenemos que estar preparados para los tiempos que vienen. Ser testigo es llegar a ser mártir, y la única manera de poder ser mártir es conociendo la verdad, porque dice la palabra que la verdad nos hará libres. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Esto tenemos que atesorarlo como el oro. Por favor, amados, perdón mi insistencia. Roberto, mandanos todos los textos bíblicos, solamente los textos bíblicos, para que lo podamos tomar y cada mañana tomemos 1, 2, 3, hasta donde podamos llegar y reflexionémoslo, miremoslo, porque eso, la verdad, nos hace libres para poder ser mártires, para poder ser testigos si fuera necesario. Pero para ser testigos, sí, en la primera palabra, y mártir como la suma total de lo que quiere decir. Gracias, Roberto, es realmente muy valioso lo que nos has dado. Ahora cada uno es responsable de poder reflexionar y ser libre por la verdad. Gracias, Roberto. Está abierto el micrófono para los que quieran compartir. Muy bueno. Sígueme adelante. Yo no pensaba decir nada, pero bueno. Como hablaste, yo dije, bueno, dale, pero no está bien. Estoy atenta a lo que estuvo diciendo y realmente totalmente de acuerdo. Aplaudo todo lo que estuvo comentando Roberto. Hay que estar preparados. Una de las cosas es de poner aceite en las lámparas, que es el Espíritu Santo. No nos vamos a salvar por otra cosa, ni por la sabiduría humana que tengamos, ni la inteligencia, ni siquiera la teología que tengamos. El Espíritu Santo ilumina desde adentro y nos va llevando a toda verdad
y nos recuerda todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el valiente. Nosotros somos cobardes, somos quebrados, venimos así como pobres de espíritu somos, pero el Espíritu Santo es el que te da valentía. Por eso los hermanos podían morir con los leones, porque se abrazaban y cantaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es valiente, es Dios de los ejércitos, es su nombre. Y Él sabe muy bien que nosotros no podemos, y que no tenemos fuerza, y que no tenemos ánimo, y que no tenemos nada. Todo lo tenemos en Cristo Jesús, así que es muy valiosa esta palabra. Tenemos que estar con ese aceite pidiéndole a Dios, por favor, Señor, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque es la única transformación, la única garantía que tenemos de recibir al Señor y la eternidad, y de poder seguir perseverando y seguir creciendo en Cristo. Es el Espíritu Santo, el transformador de nuestra vida. Así que muy buena esa palabra y muchas gracias, Roberto. Gracias, Gaby. Una bendición. Pero está grabado. Escúchame, esto no está grabado, va a quedar grabado. Está grabado, pero igual yo quisiera, por un sentido práctico para todos, que si tenemos los textos bíblicos, podemos pasarlo a Word y podemos imprimirlo y tenerlo al lado de nuestra Biblia, lo tengamos como algo muy, muy fundamental, porque son los tiempos que estamos esperando. O sea, ¿a dónde queremos alcanzar? A la eternidad. Esto nos lleva a poder comprender un poco más y recibir revelación de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, si somos prolijos en nuestra santidad, en nuestra obediencia, en nuestra diligencia, en nuestra disponibilidad, en nuestro amor a Dios y al prójimo por consecuencia. Ahora, yo quiero mostrar un poco, quiero decir algo. Dios me mostraba mientras hablabas y me vino una palabra sobre algo que dijiste. Me hice la imagen. ¿En qué nos bendijo la entrega de esos cristianos abrazados siendo comidos por los leones? ¿En qué nos bendijo? En poder recibir en esa imagen, dada por el Espíritu Santo y revelación del Espíritu, la claridad del valor que tiene, como dijiste vos. Nosotros, en realidad, somos cobardes, pero el Espíritu Santo en absoluto. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va, por medio de esa imagen, a revelar en el Espíritu dónde estamos parados. O sea, la muerte de ellos nos sirvió para eso, para tener claridad del coraje que vamos a recibir en el momento preciso que nos toque vivir, ¿no? Entonces, esa es el símbolo, la imagen que veo en esa vista del cristiano siendo comidos por leones. Esa imagen nos habla muy fuerte y nos da el coraje, porque si ellos fueron capaces de tener esa presencia del Espíritu, nosotros también vamos a tener la misma presencia cuando llegue la hora. No tengamos ninguna duda, porque la duda es lo opuesto a la fe y es pecado. Por eso estoy tan enojado con el COVID, perdón. Porque no tenemos que tener temor ni miedo. Dios está con nosotros. Y si te morís por COVID, te vas con Cristo. Así que ya. ¿Qué más pasa? De acuerdo, aleluya. Puede ser una bendición el COVID para mí. La verdad que sí. Mirá los hermanitos que ya están disfrutando de las bodas del pueblo. Están corriendo por prados verdes. Estamos acá afrontando esta guerra. Estamos en la guerra nosotros. Así que es verdad lo que dijiste. Muy verdad. Perdón que me curice. Cuídense. Perdón, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Está abierto? Muy bien. Padre, te damos gracias por esta hora, por este tiempo, por esta palabra tan valiosa, Señor, que llena de fuerza para seguir la meta, para seguir la carrera. Esta es una carrera, Señor, que no es carrera de velocidad, es carrera de resistencia. Pero esa resistencia únicamente la podremos obtener si el Espíritu Santo está dentro nuestro. Espíritu Santo, esta mañana todos te pedimos tener esa presencia del Espíritu, vivir en santidad, ser obedientes a tu palabra, estar disponibles y ser diligentes. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano. Amén. Amén. Ha sido hermoso esta mañana de comunión, de honra, de recibir la palabra, de oración. Y estaba viendo que me olvidé de orar por los palacios, pero lo estaba haciendo en mi espíritu, y por tantos hermanos que a veces en el momento de la oración nos olvidamos, pero estamos en el espíritu conteniendo cada hermano y cada necesidad. A Marita y todos los que están
necesitados de la oración del cuerpo de Cristo reciban por fe que su necesidad está siendo vista, escuchada y contenida por el Señor Jesús. Les amamos, amados hermanos, ha sido tan lindo compartir. Muchas gracias por la disposición de estar con Jesús y los unos con los otros. Qué lindo verlos, es hermoso. Amén, amén. Que tengan un domingo bendecido. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, muy bien, muy bendecido. Que tengan una hermosa semana. Estamos en comunicación. El miércoles es la reunión de honor. Acuérdense, el miércoles es la reunión de honor, ¿eh? Y vamos avisando lo del 25 de mayo a las 12. Y comuníquenlo también a todos los que puedan. El 25 de mayo es una reunión de honor. Si bien alguien dijo que debemos orar, no hace falta que esperemos al 25. Podemos orar hoy en todo momento que nos venga el corazón. Todos los días, sí. Pero el 25 va a ser un día de unidad. Va a ser algo muy lindo, va a ser una fiesta. Muy fuerte. Bendiciones para todos. Los amamos. Los amamos. Un beso grande para todos. Los abrazamos en Cristo. Aleluya. Amén. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao. Me voy a ir a comprar un lecho. Normita, ¿dónde está Mari? Mari, estás muteada. Ahí está. Mari se recostó porque no se sentía bien. Ah, bueno, mandale un abrazo, estamos orando por ella. Gracias, gracias. Gracias, Alejandro. Al contrario. Chao, José María. Feliz aniversario, Ale. Ah, gracias, Elena. Feliz aniversario, que la pasen Gracias, bien. gracias. Vale. Pásenla lindo en el Señor, que el Señor los sí, siga sí. guardando, sosteniendo como hasta ahora. Gracias, Elena. Amén. Gracias, Jan. Cariño Zanati. La Gracias. Marita, Sí, sí. Saludos. Igualmente. Chao, Mirta. Chao, Ale. Chao, chao. Chao, Ceci. Chao, En Norma. realidad les comento que lo estuvimos celebrando ayer, sábado. Aprovechamos que bueno, está bien. había más tiempo, porque como hoy estaba la reunión en la mañana, era mejor, digamos, salíamos más descansados, ¿viste? La reunión siempre, la atención a la reunión, estamos muy... Salimos ayer tranquilos a la tarde, después fuimos a comer, fuimos al parque, fuimos a la confitería, paseamos un poco más para disfrutar. Qué lindo que pudieron disfrutar. Sí, gracias a Dios. Y el martes también algo vamos a hacer, qué sé yo, algo más liviano, pero algo más. Dale. Celebrar, claro. En realidad, el día del casamiento con el Señor fue el martes, ¿no? Pero bueno. Y bueno, gracias por todo, bendiciones. Chao. Para vos, para ustedes también, Ale. Chao. Gracias. Chau, chau. Chao.